A ver, ahora Hola, te escuchamos. ¿sí? Vale. ¿Te escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Hola Mireya, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Qué bueno. Pues mira, te cuento, estamos aquí con el grupo de la Universidad Franciscana de Ok, Brasil, que viene a hacer el workshop aquí a Barcelona por 2 semanas, que fue el programa que te he enviado, y están trabajando con la idea de crear un pabellón que responda al usuario tanto del turista como del residente o como de la persona local. Estoy trabajando con el tema del pabellón efímero que se haga cargo un poco parte del espacio público que está frente a la estación de Sanz, ¿vale? Es un poco la idea del workshop. Entonces ellos recién han comenzado el día de ayer, han tenido un- una visita tanto al lugar como también han tenido una clase relacionada al concepto del collage que trabajamos aquí en MBT. Y nada, ahora queríamos que tú de alguna forma nos conectaras con tu ideología de trabajo que tienes en tu estudio. genial. Mireia, ella es la fundadora del estudio TAC Arquitectos, un estudio que tiene base en Barcelona y tiene base en New York. Y ellos tienen una ideología de trabajar tanto el proyecto de arquitectura como también la investigación, actuando siempre del tema ecológico, político y social, ¿vale? Mireia también es profesora de la Universidad de Columbia y también ha hecho clase aquí en Barcelona en el IAC, ¿vale? Entonces, sin más, los dejo con ella, que tiene bastantes cosas interesantes que contarnos, ¿verdad? Genial. Entonces, es en castellano, ¿eh? Luego En castellano, sí. Los o en chicos inglés. entienden castellano. ¿Prefieren castellano o inglés? ¿Castellano? Vale. ¿Sí? Vale, genial. Muy Mira, bien. tú estás viendo a los chicos, pero nosotros estamos proyectando todo hacia una pantalla, ¿vale? Genial, perfecto. Pues muchas gracias, Christopher, por la introducción y eso, siento no estar ahí. Estamos en mi socio Alex, siempre está casi siempre en Barcelona, pero hoy justo está viajando y yo estoy en Nueva York. Pero bueno, conozco bien el espacio y espero que os estéis inspirando mucho porque es un espacio estupendo y precioso. Voy a presentar un poquito el trabajo que hacemos en el estudio, que tiene bastante que ver con lo que tenéis que hacer estos días. Necesito permisos para compartir la pantalla. Perfecto. Mm. Vale. ¿Veis mi pantalla, verdad? Ya Sí, la vemos. en grande, ¿no? Vale, fenomenal. Pues nada, como os decía, esta es un poco nuestra página web. Como veis, tenemos como pues muchos proyectos, proyectos sobre el espacio público, proyectos en instituciones culturales, proyectos también como en el ámbito doméstico, para clientes privados, ¿no? Pero como os decía Christopher, estamos como... es un estudio como con, basado también en la investigación, ¿no? Mireia, Mireia, Sí, me pide los chicos si puede ser más lento. Es que ellos entienden español, pero ok, no tan ok, rápido. fenomenal. Gracias. No está mejor, es que iré lento un momento y luego como iré rápido. Entonces, ¿no es mejor inglés? No. ¿No? Não, assim tá bom. Así tá bom. Ok, ok, ok. Vale, pues el estudio es un estudio como basado en la investigación que investiga cómo el diseño puede catalizar sociedades igualitarias a través de la incorporación del feminismo. Perdonad, que es que voy a intentar mover un segundo, que es que no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? Ah, vale, ok. Vale. Feminismo, queer ecologies y los estudios poshumanos en las prácticas espaciales, ¿no? Nosotros acabamos los estudios en 2008 cuando la crisis y hicimos como estas movilizaciones tipo en el 2011 contra las políticas de austeridad impuestas por los países del norte de Europa en estas marchas que son el 15M. También
Veníamos de los movimientos antiglobalización, de las marchas en la paz, para la paz en 2004 y también las primaveras árabes, ¿no? Todo esto culminó con el nombramiento de nuestra alcaldesa, de la alcaldesa de Ada Colau, que era la líder del movimiento anti-desahucios, ¿no? Y todo esto también nos llevó a entender que el diseño también puede ser una herramienta para el activismo, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros fundamos nuestro espacio justo, pues eso, como en los tiempos de la crisis del 2008, en una nave industrial, ¿no? Un espacio pues grande es necesario para poder como desarrollar nuestra práctica porque también la entendemos como una manera de como un laboratorio como para explorar nuevas vías materiales, etcétera, ¿no? Si hablamos un poco de cómo nos relacionamos con el pensamiento contemporáneo, diríamos que nuestro trabajo se alinea con los estudios poshumanos, que son aquellos estudios que entienden la necesidad de descentralizar la excepcionalidad humana, particularmente aquella derivada de las perspectivas occidentales, ¿no? En una como si nos miramos como estos ejes de acción que también que llamamos los de postpatriarcal, postcolonial, postcarbón y postnatural, nuestro trabajo también se divide en unas líneas de investigación de largo recorrido, como son estas que veis por aquí, que iré explicando como una a una, y que generan también como como todo este portfolio que hemos ido construyendo en los últimos 10 15 años, ¿no? Y otra vez, ¿no? Entendemos que los dispositivos arquitectónicos son activadores políticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de nuestras líneas de largo recorrido es esta que llamamos las alianzas interespecies, en las que exploramos modelos de coproducción con otras especies como un paso necesario como para afrontar las actuales condiciones de policrisis, ¿no? Pues como veis en este tipo de proyectos, pues normalmente establecemos relaciones de mutualismo con otro tipo de especies para generar pues desde muebles hasta pabellones un poquito más grandes, ¿no? Voy a explicar alguno de los proyectos. Este es un proyecto que hicimos en Barcelona que se llama Arca, en el que estuvimos estudiando cómo la ciudad de Barcelona, que estáis ahora como viviendo, es muy densa, tiene muy pocos espacios verdes, em, em, tiene como el mar, la montaña, el río, el otro río, la otra montaña. Entonces, no ha podido, o sea, y es muy, muy densa, tiene muy pocos espacios, lo que hace que sea muy vulnerable al efecto isla de calor, que además que en el cambio climático pues se calienta mucho, etcétera, ¿no? Esto junto con que los criterios de selección de especies vegetales por parte del ayuntamiento para el espacio público son básicamente responden a funciones, a cuestiones funcionales, ¿no? Como si se ven bonitos o se ven feos durante el año, o cuestiones como si dan alergia o no dan alergia, ¿no? Entonces lo que quisimos con este pabellón fue como comisariar qué especies nos gustaría que Barcelona incorporase en su urbanismo, que pudiesen también como afrontar como todos estos retos, ¿no? Entonces, junto con los paisajistas, con otros botánicos, etcétera, estuvimos trayendo especies, desde especies que son comestibles para hablar de temas de soberanía alimentaria, especies que son capaces de absorber más CO2 que otras, especies que son capaces de
agregar o convocar a más polinizadores para poder trabajar de una forma como más ecológica en esta cuestión, ¿no? Además, hicimos como toda una serie de actividades, una parte como el movimiento del arca de una manera como celebratoria, visitas de diferentes escuelas para, para aprender sobre las especies comestibles y bueno, de alguna manera para traer como todas estas cuestiones también a la ciudadanía, ¿no? De esta manera, pues con las posibilidades materiales del presente, tratamos de imaginar pues futuros posibles, ¿no? Y es verdad que poco a poco y con la ayuda de muchos otros expertos que también están abogando por estas cuestiones, conseguimos que el paisaje de Barcelona sea incapaz de también incorporar otra paleta de especies a nuestro paisaje que pues son más favorables a estas cuestiones, ¿no? Otro proyecto es uno que está muy cerquita de donde, bueno, sucedió muy cerca de donde estáis vosotros, en el Centro de Arte Santa Mónica, que está en la Rambla, si tenéis la oportunidad de ir. Partíamos de esta cuestión de esta especie que es el loro argentino, la cotorra argentina, que fue muy popular en los 60, 70, 80 como mascota para, los niños y todo eso, pero que en los últimos años se ha convertido en una plaga, se ha convertido en una amenaza y hay mucha controversia alrededor de ella, ¿no? De cómo, ¿no? A partir de que la gente las fuese abandonando y porque no tienen depredadores, porque como podéis imaginaros, pues no vienen de España, sino que vinieron de Argentina, pues han ido ocupando mucho espacio en las ciudades, hacen ruido, sus nidos pesan y hay como y ha cambiado completamente la imagen que teníamos sobre ellas, ¿no? Em, por otro lado, se está controlando su población, pues como pues con métodos que pues la ciudadanía pues no bueno, que genera mucha controversia, como por ejemplo en Madrid están disparándoles, ¿no? Nosotros queríamos como pues pensar sobre estas cuestiones de cómo podemos como considerar a una especie invasora cuando la especie no esas cualidades son precisamente humanas y cómo podríamos mediar como en todas estas controversias, ¿no? Entonces, pues hicimos como un estudio de cómo pues podríamos como por ejemplo, una cuestión importante es que los nidos son muy pesados y podrían como ser una amenaza para las personas si caen. Bueno, queríamos como tratar de hacer como una especie de colaboración entre estas especies y nosotros para poder proponer otro tipo de nidos, ¿no? Entonces, como estudiando un poco cómo construyen y nosotras también como haciendo como una estructura base que pudiese ser no colgada, sino soportada en el pavimento, comenzamos a hacer como un dispositivo que pudiese como que pudiese ellas colaborar y supuse ese nido, ¿no? Y entonces para el Centro de Arte Santa Mónica volvimos a pensar sobre esta especie y sobre las otras 15 especies de aves que también están anidando en la Rambla Cataluña. Eh, Cuando se nos pidió refugio para climático para personas que quieren estar en esta terraza durante el verano. Hace muchísimo calor, hay un efecto isla de calor también. Y es muy difícil estar aquí, entonces el director nos pedía que hiciésemos este pabellón, o sea, un refugio climático para estas especies, ¿no?
que consiste en esta, bueno, para estas especies, para las especies humanas también, ¿no? Consiste en esta cubierta sobre esta terraza que tiene también este jardín tropical que también es capaz de regular la temperatura y generar una temperatura más baja y que también pues es capaz de mediar en este efecto isla de calor, ¿no? Como tiene estas chimeneas que generan un efecto Venturi que hacen que el aire como circule más y además pues esa vegetación hace los efectos de una genera como esta temperatura pues más controlada conseguimos como trabajar sobre ello, ¿no? Además, como colocamos estos nidos, estas casas de pájaro para que pudiesen anidar en ellas y también esta fachada era susceptible de que los pájaros pudiesen coger este material y llevarlo a sus propios nidos, ¿no? Y esto era como se veía el pabellón desde la calle, ¿no? Otro proyecto que tiene que ver con también estas alianzas interespecies es este de la Cohabitation Dome, que nos pidieron en el centro, en el FRAC, en el Museo FRAC, que es en Orleans, que es la tercera colección de arquitectura del mundo después del MoMA y del Pompidou, en el que se nos pedía cómo de alguna manera actuar de una manera, o sea, era para una Bienal de Arte y Arquitectura feministas, en que se nos pedía actuar en este espacio industrial que iba a ser la nueva sede del Museo FRAC en Orleans y que era este espacio abandonado industrial, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos como actuar de esta manera como desde la arquitectura, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que este espacio no era una tabula rasa, sino que precisamente por el abandono de tantos años se había convertido en un lugar pues con un clima muy determinado, muy específico, que había favorecido el crecimiento de un ecosistema, ¿no? De microorganismos, am, de vegetación, etcétera, y que gracias a que el suelo estaba deteriorado y que el tejado estaba deteriorado, que podía llover dentro, se había convertido en esto, ¿no? Para nosotras esto era una cosa que nos parecía que teníamos que tener en cuenta y es por esto que nuestro proyecto trataba de, en lugar de como tradicionalmente habríamos hecho en arquitectura, simplemente como reparar el techo, reparar el suelo, lo que quisimos es hacer un dispositivo que fuese capaz de estimular el crecimiento de este ecosistema lejos de em, deshacerse de él, ¿no? Entonces hicimos esta cúpula que podía desplazarse por la nave, que estaba equipada con todas estas tecnologías que utilizan en los invernaderos en Holanda y que desde bombillas térmicas, bombillas de crecimiento, bombillas de rayos ultravioleta, pudiésemos generar unas condiciones térmicas y de humedad que pudiesen estimular el crecimiento de esto, ¿no? O este dispositivo que es un refugio para gatos, ¿no? En que estuvimos en la ciudad de Roma estudiando la especial relación entre gatos y los romanos, ¿no? Como esta, esta relación ha sobrevivido la obsesión contemporánea por esterilizar nuestras ciudades de otras especies, ¿no? La regulación romana protege a los gatos, ¿no? A los gatos
callejeros, ¿no? Y si se identifica que una colonia de gatos determinada vive en un determinado sitio, se tiene que proteger esa colonia, ¿no? Y está protegida y está cuidada por estos grupos organizados de ciudadanas que se llaman gátaras que gestionan su alimentación, ¿no? Esta es, por ejemplo, la colonia de gatos en Torre Argentina, ¿no? Entonces nosotras estuvimos estudiando las distintas colonias de gatos que hay en Roma y nos establecimos en una de ellas. Hicimos este dispositivo que está ocupando un parte del espacio público, pero que no está siendo ocupado por humanos, sino que está reclamando que otras especies usen ese espacio público, en este caso, gatos, y que está diseñado pues para las necesidades más que humanas, ¿no? De esta especie, ¿no? Y esto es un poco como quedó en Roma, ¿no? Otra de nuestras líneas de investigación es esta de las políticas vegetales, en las que a través de la lente de la vegetación tratamos de desvelar las raíces coloniales de nuestra historia, ¿no? Y patriarcales, etcétera. En esta serie de dispositivos, pues hacemos como reflexiones sobre cuestiones sobre la migración asistida o las políticas de migración de semillas relacionadas, por supuesto, con la migración de humanos, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto trabajamos con el avance al norte de la línea de desertificación, hace que ¿no? Que aparezca esta figura del migrante climático, ¿no? Esta persona que es obligada a migrar ¿no? Que ya estamos familiarizados con este tema porque las condiciones en su ciudad de origen o en su lugar de origen se vuelven muy severas, climáticas, pero esto también va a pasar con otras especies, ¿no? Hay muchas especies que además no tienen manera con la que migrar, ¿no? No tienen pies, especies vegetales que van a necesitar tener que trasladarse eh, a latitudes más frías para poder conseguir como sobrevivir, ¿no? En este caso, en una exposición en la que se reflexionaba sobre el futuro de la ciudad de Barcelona, nos estuvimos como reflexionando sobre este tema, ¿no? Sobre cómo algunas especies que ahora son locales del norte de África serán en el futuro locales en Barcelona, ¿no? Entonces, otra vez, junto con gente relacionada con el tema, estuvimos buscando aquellas especies que en este futuro sean locales de Barcelona, ¿no? Y en la sala otra vez reprodujimos pues unas condiciones climáticas y térmicas que fuesen como esa Barcelona de 2075, ¿no? Además, pedimos a un compositor que nos compusiese una pieza solamente como destinada a esas especies vegetales y a su confortabilidad. O, por ejemplo, este proyecto que trata trabaja con las orquídeas como símbolo de resistencia en el Caribe, ¿no? Que cuando llegó la colonización se expoliaron muchas para traerlas a Europa porque se consideraban muy exóticas, pero han resistido pues todas las agresiones de pues la colocación del monocultivo, etcétera, como no han resistido muchas otras especies que están grafiadas en este dibujo, ¿no? O este otro pabellón en el que estuvimos trabajando sobre estos temas también de avance de la desertificación, etcétera, pero sobre, en este caso, glaciares en Suiza, ¿no? Como este glaciar, los glaciares sufren unos como alteraciones muchísimo más graves o el cambio climático es muchísimo más agresivo, por ejemplo, en Suiza que en el resto de Europa, por esta
disolución de los glaciares, ¿no? Por este derretimiento de los glaciares, ¿no? Como estuvimos estudiando cómo algunas especies que ahora son las especies locales pasarán a extinguirse, luego habrá una especie de rebrote de especies muy verdes y muy frondosas hasta que agotarán los recursos de agua hasta generar un periodo de extinción, ¿no? Y por eso, a este respecto, hicimos esta especie de cápsula del tiempo que encapsulara aquellas especies que son locales, que serán locales en este glaciar en un determinado momento, ¿no? Es una cápsula que es capaz de mantener un ambiente cerrado con una determinada atmósfera, etcétera, y que es capaz de preservar estas especies, ¿no? O esta otra línea que llamamos Queer Natures, en la que tratamos de desvelar como la falsa neutralidad política de aquello que concebimos como naturaleza ¿no? Y en la que encontramos también proyectos, sobre todo trabajados con mucha tecnología, alterando mucho la percepción, etcétera. ¿No? Y que, por ejemplo, uno de ellos es este pabellón que es el Garden for Romantic Crossovers, ¿no? Sobre el que estuvimos trabajando sobre algunas prácticas asociadas con la naturaleza en el Río de Madrid, en el Manzanares, pero que ponen como en crisis las definiciones más románticas más comunes de naturaleza romántica, ¿no? Y como en este espacio que era en Matadero de Madrid, que está al lado del río donde nos encargaban el proyecto, y que también está muy afectado por el efecto isla de calor, que como veis tiene muchísima más temperatura que el río que está al lado. Em, ¿Cómo podíamos hacer un proyecto que mitigase los efectos del cambio climático en este lugar, ¿no? En este caso, hacíamos este jardín, ¿no? Que veis a la izquierda el proyecto, a la derecha veis como el prototipo que hicimos para la exposición Ecovisionarios en Matadero, en Madrid, ¿no? En donde como nosotras proponíamos este jardín aromático de especies afrodisíacas, muy hedonista, con una mobiliario público en el inferior, en la parte inferior, para ser disfrutado, para descansar, para ser disfrutado en multitud, al que incorporábamos pues otra vez como importados de la industria eh, em, ah, de la industria de los invernaderos, todas estas tecnologías, ¿no? Em, ¿no? Donde había pues mallas de sombreo, otra vez bombillas térmicas, bombillas de rayos ultravioleta, etcétera, que generaban como toda esta atmósfera más fresca, eran capaces de bajar la temperatura con estos jardines colgantes, además de generar como un espacio público pues más hedonista en el que disfrutar como de esta como convivencia interespecies, ¿no? O este otro chandelier de 9 metros de alto que pusimos este mercado que es el más grande de Europa, en el que tratábamos de visibilizar cómo las especies vegetales hacen uso de la luz, ¿no? Y de las distintas longitudes de onda del espectro lumínico en las distintas fases de su crecimiento, ¿no? Y aquí veis unos detalles, ¿no? O esta que acabamos de presentar en Chicago, que ahora está en Chicago, en la que hemos estudiado la escena de música de Chicago, los espacios de discotecas, como lugares en los que se generan pues
avances y resistencias en temas de raza, género, etcétera. Y normalmente por la arquitectura han estado como considerados en un segundo plano y nosotras queríamos reivindicarlos, ¿no? Y entonces por eso hicimos esta pista de baile en la que se han celebrado como algunos eventos, etcétera, con todos estos dispositivos que son capaces de alterar nuestra percepción, ¿no? O, por ejemplo, la siguiente línea de investigación es esta que llamamos More Than Human Figurations, en la que tratamos de partir de marcos compositivos o estéticos diferentes a los que hemos aprendido durante el modernismo para tratar de reivindicar otros puntos de partida, ¿no? En el que, pues eso, trabajamos también, pues eso, con proyectos que tratan de trabajar con formas, colores, texturas, que no hemos usado tradicionalmente en la arquitectura, ¿no? Moderna, para tratar de reivindicarlos o para tratar de, pues, usarlos ¿no? Para tratar de, mm, sí, de expandir como los marcos estéticos de la modernidad, ¿no? Como por ejemplo este proyecto que fue Solstice, en el que como muy intencionadamente, y fue un proyecto muy primitivo, o sea, muy de los primeros que hicimos, tratamos de trabajar con una diversidad de materiales, de formas, de geometrías y hacer como esta especie de ensamblado, tratando de pues no trabajar como, tratando de como superar los binarismos de hombre, mujer, naturaleza, cultura, etcétera, ¿no? Y tratar de hacer como este ensamblado súper diverso, ¿no? Partiendo como, de hecho, de la forma de una ostra, ¿no? Mm. Desde como materiales plásticos, materiales naturales, materiales encontrados en la basura, hasta materiales que encontramos en mercerías. Uy, este lo voy a pasar, que este lo quise poner en otro lado. Pues era lo que componía esto, ¿no? Otra línea es esta que llamamos Feminist Technoaesthetics, tecnoestéticas feministas, en las que tratamos de utilizar técnicas que han sido tradicionalmente asignadas a mujeres y por tanto consideradas como menores, y reivindicarlas en la arquitectura, pues para pues reivindicar su uso y además como para usarlas como símbolo de empoderamiento, ¿no? Desde pabellones pequeñitos hasta elementos de mobiliario, ¿no? Este sería el que llamamos Mountain, que fue un proyecto que hicimos con estudiantes, un taller en el que hicimos esta estructura sobre la que tejimos este vestido, en el que los estudiantes tenían que diseñar unas piezas hexagonales, y vamos a hacer una estructura en forma de honeycomb, y entonces cada estudiante diseñó una de las filas que utilizamos, y luego, aunque fue no perdón, que a veces no me salen las palabras en castellano, autoría, cada estudiante, fue una autoría colectiva, pero cada estudiante al final se sentía identificado en una de estas filas, ¿no? Mireya, Dime. eh, chicos, ¿prefieren inglés o está bien español? No, no. ¿Inglés? Sí, puede ser en inglés, dicen los chicos ahora. English? Sí, Okay. ¿tendrán más cosas? Okay, it's easier for me, English. Okay. Another one of the research lines is this one of circular bricollages, in which we try to
work as the concept of the bricoleur brought from Lévi-Strauss, in which we try to find the most common, simple solutions that we have in our hands, no? So, but yeah, and then the last of the long-term research lines is this one that we call post-carbon domesticities. So all of the projects that you have seen before, they come from the commissions are mainly done by cultural institutions or even by municipalities, in like either by cultural institutions in biennales and museums and so on, in which we are able to bring all of these conversations in like on how do in a very speculative way, no? So how we imagine the future, no? So how we imagine the fact of facing this crisis and so on, and for a certain user that is coming for a short period of time, where we have to capture their attention and bring all of these topics, or projects that have been done in the public space, again to bring up all of these conversations, but that they are like also like people are not going to stay there forever, no? In this case, in this long-term research line, is more about domestic spaces, no, where the user is always the same user, that they have to stay there forever. So it's kind of a very different kind of commission, no, that we approach in a, of course, similar way, but bringing up another conversations, no. So in this case, in this post-carbon domesticities, we mainly work with in domestic spaces, but with very low embedded carbon materials, bringing up questions of environmental issues, thermal passive thermal strategies, and things like that. No, for instance, in this one that is the Day After House, we were commissioned to do this renovation in this block in Madrid. Which is very kind of typological, like kind of a typical block in Madrid, where the different apartments, there are like two typologies of apartments, and then there are two mirrors, so that the orientation is not very important, no? So depending on the different apartment on the apartment that you're living, your living room will face to the north or to the south or to the east or to the west, no? Also with a very kind of poor insulation, no? In this case, this was the apartment. It was like it was a 3-bedroom apartment with with also 3 bathroom apartments. It's inherited from the typology of the bourgeois house, no, where we have a corridor, and then the bedrooms that have no ventilation. The toilets are always in the darkest places of the house, and then a big living room, and also a service entrance for that also like had this kind of clash issue of like not the service not mixing with the main inhabitants of the house, no. So this is a little bit confusing, this drawing, but it's like the overlapping of the current, the before plan, which is in red, and the after plan, which is in blue, just to see how we decided, because we had constraints of budget, we decided to work just on half of the surface, and then focus there our main like interests, no, or budget, no. Another thing was to work with thermal gradients, no? So instead of like, because we didn't want to rely on fossil fuels, and this house is not heated and it's not cooled, we were working with this concept, like with these ideas of the thermal gradients, no? Like, so first we had this like kind of empty box that is very sensitive to the exterior conditions. If the exterior is cold, here it's cold. If the exterior is warm, here it's warm also, because it has no windows and so on. Is the space that we wanted to keep like naked, which what we call the summer house, which is like has a great condition during the summer. And then we focused our budget in this
second box, which is the winter house, where you have a much more controlled climate because of the of these kind of materials that are the wood and the cork that are like super insulating materials, and so in the winter is very comfortable. And then we have this third box, which is the communal bedroom, where the temperature is even more controlled because of being like as in the layers of an onion, like nested inside of the other house of other box. No. Another thing is this idea of like all of the materials that we used are materials that are like affecting just the very top part of the crust of the earth. No. So we're just using the pine wood, which had absorbed CO2 in their lives. We are using the cork, which also absorbs CO2 in their lives, so has a very kind of even like a negative embedded carbon. Wool, bamboo, counterweight, the stone, and so on. In order to be very conscious about that. And so here you see images of this from the summer house. You can see the winter house. The summer house has this, like we left this cement that works very well in the summer, and then the winter house has all these kind of just wood and cork that are very able to insulate very well during the winter. No, and this would be the communal bedroom. No. Also, of course, this is very well kind of supported by a lot of filters that allow this cross ventilation and gradients of different ways to ventilate, also depending on the temperature, the exterior temperature. No, so you see here that there are many, like from the exterior to the to this corridor, the bamboo screens, the window, and then the curtain, the thermal curtain. No, so lots of different filters. No, and this would be the plan, and this would be how it is lived. But we also brought some other issues here. No, for instance, how would we work on the bring a little bit more of an update on the Frankfurt kitchen. This is the Frankfurt kitchen. It's already 100 years ago, and we tried to bring this kitchen that was like a very continuous kind of kitchen that is in the center of the house, as opposed to that one that was just in the service entrance, and it is like everyone is invited to contribute to these tasks of the kitchen, and even the table of the kitchen is at a height that can be turned afterwards into the place for dining or working, and so on and so on. So just the elements that where you need a certain height are lifted there, and even it's seen from the entrance. Or the communal bedroom is reviving this typology of the alcova, the bedroom that was like this space was a bedroom, but it was a collective bedroom, but also some other things happened there. No, so there is just one collective bedroom where also like bodies are also working. No, because this is a oil kind of bedroom, no, where the bodies are also being used as heats, no, and so in this bedroom everybody in the house is sleeping, and also like this completely trying to look into the bathrooms in another way. So brought the bathrooms to the best places of the house. Also like trying to rethink the notion of intimacy or privacy and bring these spaces to the most privileged spaces of the house, no? Or the fact of using these spaces that drawing into the garages in the Silicon Valley. These spaces that are like not having a certain or not meant to have a design
for following their function, and so where many things have happened and could happen, no? And these are some photos and some sections. And also the fact of using active heating devices, but that are not based on oil. This is a Swiss stove. We were also using a stove of pine wood, and then this also the fact of using also taking into account the other species that inhabit the house, and like having these spaces also that are just reserved to the cat of the house, in this case also the kid of the house, no, not just looking for after the people that are designing the house, no, and paying for the house, or the fact of using vegetation also to help regulate the temperature and lower the temperature in during the summer in this summer house, or the fact of using ornament, no. And then after this house, we were commissioned to do another house, but with a lower budget even, where we were doing this kind of exercise of auditing the house and trying to bring it to solutions that were more economic, but that they at the same time they were performing in terms of thermal issue and ecology and structurally, no. And we arrived to this 10K manifesto, where we again were working with thermal gradients. In this case, we were elevating the elements of the house, so to allow the free passage of mechanical systems. We were using just two materials, which are wool and MDF in this case, in order to make it cheaper to build everything. And we were not spending part of the budget in painting or finishings. This is something that the owner can do in another moment, but we were trying to privilege accommodate the budget on those places that we thought that we could bring our knowledge. Also having this kind of hedonistic view towards the bathroom spaces and kitchen spaces again, and of course the self-construction. We always many times we are doing this kind of very bricolaire self-construction elements, so that without the need of carpenters, we were able to assemble ourselves everything, no. And out of this, and just to finish, we also have this seasonal house, which is the space, no, we come back to the space that we started with, the space where we live in, where we work in Barcelona, but it's also the space where we live, no. And over the years, we have been working in this kind of not pre-projected space, but as we were receiving materials coming from either from our environment or from elements that had finished their work, we were repurposing, recycling, upcycling, working with these principles of circular economy, and doing these small architectures that would help us domesticate this space that of course it has no cooling and no heating and so on, no. And so we were we have been because we have a lot of space but we don't have energy, what we have done is, instead of incorporating bedrooms according to the people that live in the house, we have done the bedrooms according to the different seasons, no. So we have a bedroom, the winter bedroom, we have the summer bedroom, we had the winter coach, and so on, and the spaces that we are using just seasonally, no. In this case, this is the winter bedroom, which is coming from these recycled foam elements that from an installation that we did in Madrid. This is the winter coat that is also very protected from the exterior with a very highly insulating material. This is the summer bedroom that is using this scaffolding in order to be able to have the bed at the same
height as the window, and allow this ventilation and these screens that are like closed during the day in order to prevent the heat from coming in, and then open during the night in order to stimulate this ventilation. And where we are doing these details of not using glue, so that we can also reuse and reuse again all of these different elements. And this is the bath, where we are also like working in these principles of intimacy, like different perspectives through to intimacy and privacy, and where we have this tropical garden that is like benefiting from the humidity that the shower generates. And all of these wooden frames, you can see that they have been like recycled from this installation that we did in Barcelona. Or this is the vertical sauna, where we are testing this how the heat goes up, so that the lower seat is like much like it's less warm than the upper one, and we did for Vitra. And so this is our daughter's bedroom with a lot of elements built like very little small elements coming from different installations. And this we can go on and on. This is a lamp and many other pieces of furniture that we have been doing over the years in order to do this house. And that's it. Thank you very much. No, thank you. Sorry, when I need to speak slow in Spanish, it's horrible. Like, so it was a little bit slow the first part. Then in English, I'm a little bit better. That's okay. Problem. You have a question, guys? No? No? Good. Lorenzo? No? Okay. No solo darte las gracias, la verdad que me parece muy interesante el trabajo que haces, de mezclar la investigación, tanto política como ecológica y social, y llevarlo a un manifiesto arquitectónico. Al final de cuentas, la idea para los chicos un poco es transmitir este concepto de diseño que tú tienes para poder crear un proyecto, ¿no? Al final de cuentas te puedes basar desde una forma de vida, quizás del pasado, este tipo de baño, o te puede pasar un poco también el tema de que nosotros somos humanos viviendo en una ciudad, sino que hay también más especies. Entonces eso es bastante valioso para que ellos entiendan de cómo poder tomar un punto de referencia y partir desde ese punto para crear y ser consecuente con su proceso de diseño, que lo tiene que realizar finalmente. Así que nada, aquí estamos con Clarisa, que es la profesora del curso. No se ve por aquí, tiene que estar clarísimo. Sí, pero... por acá. Aquí, vale. Computador. Hola. Hola, ¿qué tal? Podemos hacer un pantallazo. O pantallazo que se llama, ¿no? Sí. Para... Sí. Vale, y después tú lo grudas. Déjame salir en el pantallazo. Vale. ¿Sales? No. Tienes que ponerte atrás del todo, Clarisa. Más atrás para ¿Vale? también. Ahí vamos todos. 1, 2, 3. Ría. Hola, Brasil. Hola. Ah. Ahí va. No sale, ¿verdad? Sí, no. No, más que nada, gracias Mireia por tu tiempo y nada, espero que haya sido una clase inspiradora porque no es la típica arquitectura que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Claro Muchas que... gracias a vosotros y ojalá salga bien el workshop. Mandadme cómo queda al final todo. Claro, Si claro que sí, te mandamos los resultados, ¿vale? Genial, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Que vaya muy bien. Chao, chao.